para mí es un honor participar de este ciclo en la recta final, en el tramo final. Nos queda muy poquito. 2 semanas de campaña. Gracias, Luis, por estar acá. En el medio estábamos conversando hoy, haciendo un alto en lo que es una agenda intensísima que hoy lo va a llevar Artigas, ¿no? Ayer en Colonia, anteayer en Mercedes, antes en 33, mañana Artigas, pasado Salto, Paysandú. Y tú decís que falta poco. En realidad el tiempo es tan relativo como yo te puedo decir que falta muchísimo. Claro. Porque yo hace 800 días que en mi despacho pegué, saqué todos los cuadros y en la pared puse día a día, hace 800 días. Y empecé a tachar. Y, casi como un preso. Bueno, espero que no sea el mejor ejemplo. Pero sí, la ansiedad de salir, la ansiedad de llegar a la elección. En estos días la gente empieza a recibir muchísimos estímulos políticos, mucho más que los 800 días anteriores, 700 y pico. La gente está sobreinformada y es el momento que baja el foco hacia los dirigentes políticos. Entonces, cada día, cada minuto, esta entrevista, la que están escuchando, son de extrema tensión y presión, no lo digo por el auditorio, sino porque uno naturalmente en estos tiempos tiende a afinar conceptos. Y estoy acá sí, porque una característica que alumbra positivamente a Orlando, que es muy terco, cuando se le pone algo en la cabeza, lo consigue. Estamos en parte de su visión y su impulso. Y bueno, empezó a llamar, y su poder de convicción es bueno, así que hoy de mañana estoy sentado acá con ustedes. Quiero decir que este encuentro está siendo transmitido en directo por Radio Oriental. Ahora en este momento en el programa para empezar el día, después en otras palabras, porque va a llegar más o menos hasta las 11, así que Radio Oriental está transmitiendo en directo para todo el país, con la potencia que tiene que todo el país, y también desde, seguramente nos está escuchando mucha gente del exterior, porque todos los días recibimos muchos mensajes de gente desde el exterior. Las 3 entrevistas se acordaron 3 bloques temáticos, algo que tiene que ver con zonas francas, modelo de país o proyección de futuro y temas de coyuntura. Ustedes pueden ir también intercalando sus preguntas. Pero antes de zona franca, la calle me dejó servir una pregunta sobre un tema que no quisiera obviar. El foco sobre los candidatos. Entonces, digamos, hoy vi una información del Diario del Observador que decía se van a acotar de ahora en adelante el equipo de asesores, algunos de los cuales están acá y también tal vez hagan uso de la palabra, no va a dar entrevistas, va a estar todo focalizado en el candidato. ¿Es así eso? ¿Forma parte de esa idea que en los últimos 15 días tiene que estar todo centrado en el candidato? Nosotros somos muy metódicos y planificamos la campaña interna y esta con bastante anticipación de la movida nacional, el despliegue territorial, de la presentación de agendas y también de la participación de distintos actores. Eso es una regla que obviamente tiene excepciones, porque ante un tema de coyuntura, ante una discusión que se pueda dar, obviamente nuestros técnicos que están haciendo el trabajo atrás de bambalinas, que es el que no se nota, que es constantemente interactuando, planificando, haciendo escenarios a futuro, pueden tener salidas. Hasta ayer, anteayer, hubo una salida masiva de los técnicos. Ayer estuvimos 2 horas 40 en el PIT-CNT. De las 2 horas 40 yo hablé 20 minutos y el resto de 7 u 8 asesores en distintas materias fueron los que explicitaron más nuestro programa. Pero la regla ahora es concentrar en el candidato a presidente, la candidata a vicepresidente y eventualmente la coyuntura abrir a los técnicos en las materias específicas. Lo del PIT-CNT me hable otros temas, pero eso vendrá, pero eso vendrá después. En tema de coyuntura vamos a ponernos un poquito en el orden que nos habíamos acordado. Y estando aquí en este edificio espectacular, celebra en esta ciudad que es América, donde trabajan cerca de 10.000 personas y tantos extranjeros. Una pregunta obligada es, bueno,
¿qué importancia atribuyen ustedes o van a atribuir en caso de ganar a las zonas francas en la economía del país? Hay un dicho gringo que dice: lo que no está roto no lo arregles. En este caso puntual, la ley del 87, que es la que le da sostén legal a estos emprendimientos, que después es fruto de visión y de esfuerzo. Hoy uno, cuando anda caminando por Zona América, a la hora que ande, ve el futuro en el presente, la capacidad de anticiparse, obviamente beneficiándose de temas tributarios, pero Zona América está inserta en un país. Yo sé que ha extendido sus fronteras a otros países de Latinoamérica y el Asia, pero la llegada es porque en Uruguay existe, y eso es algo que tenemos que cuidar entre todos, una institucionalidad, una democracia estable, que sin perjuicio de que los partidos políticos cambien, como yo creo que estamos a punto de vivir, no extremos, porque en Uruguay por suerte no hay extremos, pero sí claramente de un lugar al otro de la opinión pública, si uno lo tomara en términos ideológicos, hay una cadencia histórica y hay una capacidad de planificar la institucionalidad que hace justamente la democracia, hace justamente la institucionalidad y hace al mantenimiento de políticas, me gusta más decirle políticas nacionales que políticas de Estado, que no pegan grandes barquinazos según el cambio de gobierno. Obviamente que estos sistemas, como las zonas francas, también están influidos por organismos internacionales, por convenios que el Uruguay de alguna manera empieza a avanzar, y sin quedar afuera al mundo, porque no podemos, también cuidar lo que Uruguay ha construido de una manera muy, muy fuerte. Y estoy hablando de algunas regulaciones de la OCDE, estoy hablando de algunos temas que Uruguay, quizá en una velocidad un poco superior a lo deseada, pero yendo en el camino que no queda otra, lo que nos tenemos que cuidar es no ser los mejores alumnos, nadie nos pide ser los mejores alumnos, sí apelar a mecanismos de transparencia, mecanismos de negocios claros y seguir desarrollando. Yo con Dobat y con el resto de la directiva de Zona América he estado reunido por muchos temas, por temas de desarrollo y también por temas que de alguna manera desde la denominación de la propia zona francas, la zona económica exclusiva y algunos otros temas que de alguna manera distorsionaban un concepto que Uruguay ha trabajado, me parece que tenemos que profundizar. Personalmente, yo estoy pensando en el desarrollo por lo menos de 2 zonas francas más. Una, sí. Anótenlo con lápiz, porque obviamente tiene que haber voluntad, tiene que haber allí masa crítica. Una en Bella Unión. Seguramente si nosotros logramos cumplir con un sueño que a mí se me instaló en el 2011, es un sueño de la comunidad básicamente salteña y diseñada desde ahí, que es la navegabilidad del río Uruguay, bypaseando el Salto Grande y el accidente natural Salto Chico. Un sistema de barcazas podría ser de la hidrovía del río Uruguay una potencia enorme, metiéndonos 500 kilómetros adentro de Brasil. Esclusas no es mucho. Bueno, el proyecto se llama Esclusas de San Antonio, lo hizo un ingeniero que se llama Guillermo Dubós, pero allí hay otras, se llama Esclusas de San Antonio porque casi paralelo al Uruguay, en el territorio uruguayo, corre el arroyo San Antonio. Entonces habría que inundar parte de una zona ahí, habría que hacer 2 esclusas, bypasear el Salto Grande y salir abajo del Salto Chico. Conceptualmente, eso hace que Bella Unión y otros tantos lugares cobren importancia en la navegación fluvial, y Bella Unión, que por distintos motivos yo quiero hacer un particular hincapié en esa región, se podría convertir en un lugar de una zona franca específica sobre algunos temas que prefiero no adelantar. Ah, bueno, le iba a preguntar los temas, pero ahora le voy a preguntar igual en general. ¿Y la otra zona franca? ¿Tiene lugar o no? 2, dijo. Ahora, cada vez que voy por el interior está todo el mundo pidiendo zona franca. Han sido tan buen ejemplo que en Maldonado están con 3 ya.
creo que lo que quieren finalmente es hacer de Uruguay una zona franca, pero es un concepto un poquito más complejo. Eh, no. Recuerdo haberme reunido y haber también conversado con la gente de Zona América cuando el impulso de la zona franca audiovisual. Nosotros en su momento tomamos una determinación distinta que la que están llevando adelante algunos países que se dedican al audiovisual, que es el tax break, que en lugares como Colombia y algún otro país del mundo hace que todo el territorio nacional tenga un anticipo, un mecanismo de impuestos que hace atractivo al lugar para ser productor audiovisual, no solo de comerciales, sino de películas. En la película de Sayagués, y no recuerdo el otro apellido, me acuerdo cuando querían venir a filmar acá y terminaron filmando en un país de Europa, tenía un tema de exenciones tributarias. Entonces, en la zona franca audiovisual yo le pongo un signo de interrogación, una posibilidad, si es que no apelamos al tax break a nivel nacional. Andaba por ahí la posibilidad de una zona franca relativa a altas técnicas de salud. Yo no me niego, sin desvirtuar el motivo de la existencia, esos polos de desarrollo, y si realmente la masa crítica, la actividad posterior, porque yo creo que instalar una zona franca para que no tenga actividad es peor que no instalarla, ¿verdad? Y hay algunos ejemplos muy buenos y hay de los otros. Entonces, avanzar a pie firme, primero un reclamo, segundo la situación geográfica y tercero la autorización de la misma. O sea, cuando habla de zonas francas no limita nada, puede ser industrial, comercial, de conocimiento, producción de materias primas, solo como UPM, con incentivos tan especiales que muchos otros se quejan. En materia prima y su posterior industrialización es la que estoy pensando para Bella Unión. Ajá. Después hablamos. Será azúcar, ¿no? No es azúcar. Bella Unión es el azúcar y además del azúcar. Además del azúcar. O sea, está abierto a todo, ¿no? Acá no hay ningún tipo de límite respecto a lo que usted piensa, concibe como... Los límites son legales y los límites son prácticos. El exceso de la aplicación del instrumento lo puede llegar a desvirtuar, ¿verdad? Entonces, con prudencia y teniendo en cuenta que hay algunas zonas deprimidas del país que esto los podría potenciar. Cuando hablamos de esto, podemos hablar de los instrumentos de atracción de inversiones para zonas francas. ¿Están pensando en algún nuevo instrumento? De nuevo, el sistema de algunas zonas distintas en el país, los depósitos fiscales, los puertos libres, el propio puerto de Montevideo y las zonas francas tienen que formar parte de un sistema armónico. Y yo creo que esa armonía está y hay que protegerla. A veces hay una sobreabundancia de estímulos, una sobreabundancia de oportunidades, cuando en realidad hay que perfeccionar las que tenemos. Y yo creo que las que tenemos hoy, con alguna, el término correcto no es amenaza, pero con alguna acechanza en exigencias internacionales, es el que hay que proteger y defender porque es un modelo exitoso. Hablando de eso, usted mencionó la OCDE recién, que ha tenido que ver con la definición de los incentivos de la inversión o la limitación. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Hay mucha gente que dice en algunas cosas, incluso en el sistema financiero, hemos sido más papistas que el Papa. Usted me parece que recién aludía algo de eso. Sí, me puedo meter en una discusión estéril. Porque uno tiene la opción como país de andar un camino, no tiene la opción de desandar un camino, Alfonso. El Tratado de Intercambio de Información con la Argentina, que generó en su momento mucho ruido. Me puede gustar mucho o poquito nada. Ahora, lo que es seguro que no se puede desandar, porque si no sería propio del país de la cola de paja. Es el camino iniciado con la OCDE, me puede gustar mucho o poquito nada. Tengo gente cercana que entiende que tenemos que ir hasta hacer el mejor de la clase. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no se puede desandar un camino
entiendo que las conveniencias nacionales deben ser las que determinen la velocidad en relación a estas exigencias, sin apuro, pero nunca estar en zona de riesgo. Yo creo que la transparencia en los negocios, la claridad en las exoneraciones tributarias, hacen a la tranquilidad de un inversor. Bien claro, en Uruguay, si querés hacer mucha plata muy rápido, no vengas. Si Uruguay querés tener un régimen tranquilo donde depositar tus expectativas, tu dinero, tu inversión y generar divisas a lo largo de un tiempo, este es el lugar para llegar. Y entre otras cosas, si me meto en un tema que no me preguntaste, pero es muy importante en estos días, es entre los dos monstruos, entre los dos gigantes, una vez más, el Uruguay se para como el palenque, como el anclaje, donde uno puede estar seguro, donde uno puede estar tranquilo, donde no va a haber vaivenes de cambios de reglas de juego. Yo, por lo menos para empeorar. Lo tenía un poquito más adelante, pero ya que me levantó el Estoy centro... un poco ansioso. No, ya que vino el centro, por lo menos, capaz que la tiro afuera del arco, pero... ¿no va a haber vaivenes, gane quien gane? No debería. No debería, pero No ¿qué debería. piensa? Hace un par de años tuve oportunidad de estar en Londres y me encontré con una estatua bastante deteriorada. Veo que yo lo había idealizado tanto a Lord Palmerston que cuando vi la estatua me cayó medio... Lord Palmerston era un personaje que citaba Luis Alberto Herrera durante toda su vida en materia internacional, que decía una frase tan simple como contundente, que los países no tienen ni interés, ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Entonces, todas las relaciones internacionales que yo tenga, no me importa si me llevo bien con Macri o con Fernández, no es un tema mío. El tema nuestro es el país. Y el tema nuestro es el relacionamiento civilizado de progreso con la Argentina y con el Brasil. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un cambio de época en la cual los discursos de un gobernante generan efectos en la vida de los ciudadanos. Antes el discurso era una anticipación de un hecho, un acto jurídico, y los efectos no se generaban hasta que se consumaba esa acción propia de gobierno. Bueno, hoy los líderes, sobre todo los más importantes en el mundo, en su verbo, en su palabra, tienen mucho más responsabilidad que antes. Y lamentablemente, y con respeto a los líderes mundiales, aparte no creo que estén escuchando esta nota, yo veo... Nunca se sabe. Capaz que algún servicio, pero no creo que esté entre las cosas más importantes que tengan por ahora. A mí me preocupa mucho la estridencia de personajes importantes en el mundo. Me preocupa declaraciones mucho más del conflicto, de la cooperación, de signos de interrogación que abren con sus discursos, con sus tweets, con este mundo tan interconectado. Y me fui más al norte, vuelvo más al sur. Trump, por ejemplo. Bueno, estaba hablando el presidente ruso, también. Sí. El primer ministro británico. Exacto. Y en nuestra región tenemos, y acá voy a ser un poquito más cuidadoso, tenemos la necesidad de no entrar en tomar discursos, en tomar estridencias como un terreno firme. Hace 3 meses, 4 meses, ya uno con la campaña pierde la noción del tiempo, se reunió Macri con Bolsonaro. Sí, cierto. Y la propuesta que surgió es la flexibilización del Mercosur. Y yo pensé, el presidente Vázquez le tiene que pedir ya una entrevista personal a Bolsonaro y a Macri. E ir con el canciller, ir con la primera plana para decirle que ese centro que nos levantaron es el que queremos cabecear hace 10 años.
básicamente la decisión 32 del año 2000, que es la que flexibiliza la posibilidad de que los socios del Mercosur tengan acuerdos bilaterales con otros países del mundo. Es el sueño del pibe para Uruguay. Si uno ve la participación del Mercosur en nuestro comercio exterior y ve la participación de otros países, ha descendido el Mercosur, ha avanzado China, que conjuntamente con Brasil son nuestros primeros dos socios comerciales, pero tenemos ahí la posibilidad de diversificar nuestro comercio exterior, que necesita ya una agenda activa. En el comercio exterior, las determinantes ya no son solo la oferta y la demanda, es la oferta, la demanda y la política. Vamos a la aplicación patológica de esa situación. Venezuela. Oferta y demanda, en realidad lo que primó fue la política, que ahora dejó el tendal, pero nos beneficiamos de una relación política. O sea, lo que está pasando entre China y Estados Unidos, de alguna manera incide políticamente entre la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Enrique Iglesias, con el cual hace un tiempo tuve la oportunidad de almorzar, obviamente que lo va a decir mucho mejor que yo, pero me decía Luis, la comunidad internacional es como un plato de fideos, de espagueti, que están todos mezclados y un sacudón cambia toda esa relación en un instante. Y el mundo ese está hecho por Uruguay, que necesita nichos de calidad, pero que necesita tener en tiempo real, como está en nuestro programa, un mapa de mercados y después una Cancillería muy agresiva, en tiempo real. Por eso también nosotros apelamos a negociadores globales. Si tenés el mercado mapeado en tiempo real y si tenés negociadores globales en Cancillería, ni siquiera tenés que pensar solamente en Tratado de Libre Comercio. Que obviamente el Tratado de Libre Comercio, como es de tracto sucesivo y supone una duración por encima de periodos de gobierno, permite planificar inversiones más estructurales. ¿Y hoy los tenemos? Ahora, las cuotas son el aprovechamiento de mercados en un momento. Y eso es el día y la noche para Uruguay. ¿Hoy los tenemos esos negociadores? No, por eso el programa está... Bueno, a ver, perdón. En Cancillería tenemos excelentes funcionarios que quizás no tengan una formación dada por el Estado, pero sí tienen una expertise, me viene a la mente 2 o 3 embajadores, de que se han dedicado en sus destinos a percutir, a insistir con la apertura de mercados. Obviamente con delegaciones del sector privado, que son las que conjuntamente con el Estado avanzan en ese sentido. Te pongo un sector que es de primer nivel mundial, que está pasando por un mal momento, es un sector primario como el arrocero. El arrocero es de primer calidad mundial. Obviamente los costos nacionales inciden muchísimo en toda la cadena productiva, pero hoy estamos exportando a Perú con aranceles. Con Perú ya tenemos un acuerdo de complementación económica, un saltito más. Entonces uno era, bueno, hagamos un tratado de libre comercio con Perú, no nos enrosquemos en algo de 2 años, aunque amerita por el tema de la relación Atlántico-Pacífico, pero eso es otro tema que hablaremos después. Pero si podemos ingresar arroz a Perú sin aranceles, es otra la situación de ese sector. Veamos, insisto, la oferta, la demanda, la política y los nichos, y seamos agresivos y en tiempo real. Ahora, Bolsonaro de alguna manera se levantó un centro, también Macri en parte. En Argentina hay una elección en la que parece que no va a seguir Macri. ¿Qué pasa? Porque esto hace muchos años se habla, ¿no? ¿Qué pasa si finalmente los socios mayoritarios del Mercosur, usted presidente, dicen no? Tratado de libre comercio con terceros, no. Siguen en esa posición férrea, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El derecho internacional
es el derecho esencialmente de las diplomacias. Porque como muchas veces carece de poder coercitivo, no es como el derecho nacional, que hay multas, sanciones, es el derecho de las diplomacias, o sea, y sobre todo las sanciones nunca son para los más grandes, si hay son para los más chicos, que no cuesta nada. Tomar medidas drásticas no se puede. Yo creo que hay una enorme posibilidad. Y creo que algún país extrarregión va a incidir y a jugar también para que este Mercosur, sin desvirtuarse, tenga esa posibilidad. Lo que no hay que hacer... China, por ejemplo, no. No estaba pensando en China, pero voy a China ahora en un tema. Lo que no hay que hacer seguro es lo que hizo el presidente Vázquez en noviembre del 2016 en China. Ese es un error garrafal de política exterior, que por realidad es un largo rosario de errores del Frente Amplio en política exterior, pero este puntualmente es un error grave porque ¿A qué se refiere? cuando en noviembre del 2016 dice en China que en el 2018 vamos a firmar un TLC con la República Popular de China. Cuando uno escucha a un presidente, de nuevo, los discursos más que los hechos, ¿no? Cuando uno escucha a un presidente decir eso, primero dice, habló con Macri, habló con Temer, me parece que ya estaba ahí. Seguramente. Brasil cambió tanto que ya no uno... Habló con Cartes y nos habilitaron el camino. Bueno, no había hablado con Macri. Los brasileños notoriamente en un documento cuando daba la vuelta decían que no. Y el Paraguay tiene una fuerte vinculación con Taiwán, con lo cual se supone una reticencia anterior. No solo no había hablado con los socios, que necesita el visto bueno, sino que además tampoco había hablado con ganadores y perdedores de dentro del país. Los tratados de libre comercio modernos hablan de alguna manera de complementar, hablan de ver cómo se hace para que aquellos que ganen de alguna manera no se beneficien solos y tenga una red de contención aquellos que pierden. No hubo nada de eso. Entonces la frustración del anuncio de acuerdos de libre comercio constantes solo genera desconfianza. Que la desconfianza no se mide en números, que la desconfianza no forma parte de una ecuación, pero la confianza es elemento principal en la economía. ¿Y entonces qué hacemos si nos dicen que no? ¿Seguimos negociando? Por supuesto. Ahora, este es uno de los tantos temas que demostrarían que no es lo mismo quizás que en la Argentina, por ejemplo, ganara Alberto Fernández o ganara Macri. En la Argentina se produce un doble fenómeno, a ver cómo lo observan. No solo hay una lucha entre Macri y Alberto Fernández que teóricamente representa al peronismo, sino que hay una gran duda respecto a quién va a manejar el país si gana Alberto Fernández. Mi pregunta es lo mismo que gane Macri y Alberto Fernández? ¿Y es lo mismo que el país sea manejado por Alberto Fernández o por Cristina Kirchner? La primera pregunta, por razones obvias, no te la voy a contestar. La segunda sí voy a tomar el riesgo. No es lo mismo. No, porque el Uruguay ya padeció los K. Yo estuve en Fray Ventos anteayer, le decí los K y le vine alergia. Los puentes cerrados. Pero me permito de nuevo nacionalizar la discusión. El error de Tabaré Vázquez 1, Tabaré Vázquez 2 más matizado, y Mujica en profundidad, es creerse que las afinidades personales e ideológicas iban a abrirnos puertas, iban a ser, como se dice comúnmente, jugar de chevo, cuando en realidad los amigos fueron los que más nos perjudicaron, salvo en Venezuela, que perjudica al general y beneficia al particular, porque mucha gente muy cercana al poder, con influencia directriz, con amparo e impunidad, hicieron mucha plata en negocios con Venezuela que de otra manera no podrían haber hecho. Y eso es lo que de alguna manera nos mantiene totalmente amordazados y en un triste y selecto grupo de que todavía no se anima a decir que Maduro es un dictador cuando está comprobado que violenta los derechos humanos. Vuelvo para atrás. Yo he tenido oportunidad, con un amigo en común, de tener una reunión con
con Fernández hace un par de años, totalmente accidental. Tuvimos 2 o 3 horas comiendo y en realidad es más una expresión de deseo que una convicción. No creo que sea una persona que tenga las mismas motivaciones y los mismos sentimientos negativos, la misma manía persecutoria que tuvieron los gobiernos K. Si gana Macri, si gana Fernández, nuestra disposición es hablar, a negociar y a no volver para atrás en temas que le hicieron mucho daño a todos, porque ni siquiera el pueblo argentino estaba contento con el corte de los puentes. Ni siquiera la comunidad de transporte, la logística y portuaria argentina estaba contento con lo que hacía un funcionario en particular en Argentina que hizo que toda la carga se le vaya para otros lados. En Argentina no estaban contentos con el decreto de los transbordos que nos complicó la navegabilidad. En Argentina no estaban contentos con el amarre de la prohibición de amarre de barcazas que bajaban por la hidrovía. No estaban. Es mucho más, el sistema argentino es mucho más fluido. No hay que representarlo en acciones patológicas y negativas de los presidentes de turno. De hecho, Alberto Fernández fue el único que mantuvo un diálogo, aún en la época más crítica. ¿Eso le alienta alguna expectativa también? Yo creo que va a haber madurez en las relaciones, va a haber madurez, porque no puede haber ni demasiada cercanía ni demasiada lejanía. Insisto, intereses permanentes, ahí es donde nos vamos a mover. Obviamente que el buen trato va a estar siempre, y yo tengo una visión optimista de este proceso. Y después, Alfonso, y esto hay que ser muy cuidadoso, yo el otro día fui a exponer a la Argentina, había 250 empresarios, proceso electoral, te podrás imaginar las ganas de las cosas que yo tenía para decirles, pero no podía, por respeto a las relaciones bilaterales. Lo que sí es notorio que se abre una oportunidad para el país. ¿Para el país? ¿Uruguay o Argentina? Para Uruguay. No, ojalá que no en desmedro de la Argentina. Voy a citar una frase, así no la hacen mía, pero no sé si fue La Nación o el Clarín, que cuando hace una crónica de ese día y se llamó la atención la cantidad de empresarios argentinos que venían a ver un candidato uruguayo. Yo obviamente no creí que era por mí, había algo atrás. Y relata que se encuentra el cronista en el baño con un argentino y dice, ¿por qué hay tanta gente acá? Y dice, porque ¿dónde te crees que vamos a tener el domicilio fiscal el año que viene? Interesante. En este ir y venir de temas que nos desordenamos un poco, pero tiene que ser así. Hay un tema interesante o importante que está viendo Uruguay, que es la inmigración. Y aunque pueda parecer a algunos extraño, tiene mucho que ver con las zonas francas y en particular con este lugar, donde solo indios hay 300 trabajando. Hay algunas industrias, el conocimiento, el software, de desocupación cero. ¿Cómo ve el fenómeno? Desocupación negativa. Bueno, ¿y 2.500 estamos exportando, según el informe de la CUTI, 2.500 trabajos. ¿Y cómo ve el fenómeno en general y el particular? ¿Piensa que se puede incentivar de algún modo esa inmigración de alta calidad, especializada, que está faltando aquí en Uruguay su trabajo? Uno tendería a pensar que el Uruguay debería de formar la alta especialización que se necesita, la capacidad de anticiparnos. Por ejemplo, en este mismo informe de la CUTI, con mi equipo el otro día de Ciencia y Tecnología, nos hablaban de que se forman 200 tecnólogos. ¿Vieron cuando vemos los padres y madres con las playeras haciendo cola para anotar a sus hijos? Bueno, muchos de esos cupos son por los tecnólogos, que no requieren la carrera total de ingeniería, que rápidamente hacen carreras intermedias, tecnólogos, programadores, y que salen con el título caliente a trabajar. Estos 2.500 empleos, Uruguay está contratando afuera para trabajar en Uruguay.
tiene desempleo cero. Y cuando uno ve la participación en la economía que tiene la ciencia y tecnología, que solo va a crecer, es en ese carril donde hay que meterse. Y hay que meterse del principio. Y aquí es donde tenemos que empezar a abrir cabezas. Y cabezas en la educación pública nacional. Las famosas habilidades STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Eso es como saber caminar. ¿Y eso va en oposición de la llegada de inmigrantes especializados? No, pero pasa que ¿Incentivaría esa inmigración? ¿De qué modo? el Uruguay tiene que ser un país de brazos abiertos. Y esa es la definición, esa es mi definición. A Uruguay le caben 500.000 personas más. No voy a cometer la imprudencia de decir Mujica que quiere indios del altiplano boliviano porque trabajan más. Claro, uno se ríe, pero eso lo dijo un presidente de la República, ¿no? Es triste, pero es cierto. La inmigración, uno no se puede poner a elegir. Obviamente, gente que venga aquí o sola o con su familia a llevar adelante su vida en paz y aportarle al país, sí, todos bajamos el barco acá. Un poquito antes, un poquito después. Yo entiendo que hay algunos movimientos que dicen no sacan el trabajo a otras personas y hay que estar en los zapatos de esos uruguayos. A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a cerrar el país? Yo creo que inmigrantes, ¿no? Yo creo que recibido muchos países. Yo creo que la inmigración, mucha de la cual va a venir de Argentina. Sonamérica conoció y supo de lo que fue esa ola de gente que vino al Uruguay y después por distintas razones algunos volvieron sus familias y después volvieron sus inversiones a la Argentina. Se abre una ventana. Y el Uruguay, ¿qué es una queja histórica en nuestro país? El consumo interno. Mercado muy chico. El consumo interno, mercado muy chico. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, y aquí me meto en un terreno que todavía no he hablado, pero estoy dispuesto a explorar, que es la residencia fiscal, que son los días para obtener la residencia. ¿Podemos hablar de eso? En este mundo moderno que hay mucha gente que ya no vive en ningún lugar. Y el ánimo de permanencia requerido es un ánimo de permanencia mucho más difuso. Gente que vive en 4 lugares del mundo y puede tener Uruguay como centro de sus afectos, de su laburo, de su familia y de sus cosas. O trabaja para cualquier lado del mundo, desde cualquier lado del mundo. Tus hijos y mis hijos son ciudadanos del mundo. Ya está. Entonces, si nosotros tenemos que ayornar lo que hace a la residencia fiscal, a la expedición de documentos. ¿Hay algo pensado en eso? Sí, estamos trabajando en eso, estamos redactando algunas cosas en ese sentido. Y para mí eso va a generar una ola migratoria muy buena. Y si le agregamos los atractivos tradicionales uruguayos, que es caminar por la Rambla a las 10 de la noche sin miedo que te peguen un tiro. ¿No? Sí. O sea, y si seguimos cultivando la amabilidad propia de los uruguayos, que yo creo que es un activo, que es un intangible porque no tiene peso económico, pero que a uno lo hace sentir muy bien. Si cuidamos nuestro ecosistema, si cuidamos nuestras aguas, nuestros ríos, si tenemos una vida sana, pura, ese Uruguay que tanto orgullo nos genera, que tiene algunos deterioros que yo creo que no son irreversibles. Y no solo no creo que sean irreversibles, sino que no son irreversibles a largo tiempo. Se puede hacer rápidamente algunos cambios. Hablaba de incentivar esto de la economía del conocimiento, los chicos que puedan dedicarse a ese trabajo que hoy es paradójico, ¿no? Cuando hemos tenido pérdida de trabajo hay sectores en los que está faltando gente. ¿Alguna medida en particular? ¿Cómo insertar la economía del conocimiento? ¿Cómo incentivar eso en la educación? ¿A qué nivel? No sé si ya lo tiene. Bueno, de hecho lo que yo te decía al principio, tener las habilidades STEM desde niño, ¿no? Incluir eso desde la escuela, digamos. Tú y yo, que no somos casi de la misma generación. No, yo soy bastante, un poquito mayor. Yo canto 46 de mano. No, yo estoy un poco arriba, ¿no? De hecho, tenemos hijos que juegan en categoría de fútbol muy distinta. Sí. Bueno, nos educamos básicamente en trabajar sobre la memoria,
la repetición y la matemática, que siempre fue una materia importante, tenía el mismo nivel de las demás. Bueno, hoy ya no. Hoy la educación tiene que ser la capacidad de adaptarse y adecuarse a las nuevas circunstancias con las cuales nos vamos a chocar de por vida. Los más veteranos vamos a tener que hacer como los celulares, bajar actualizaciones todo el tiempo, porque si no quedamos fuera del trillo. Los más jóvenes, estas nuevas generaciones, esas habilidades son las que le van a permitir estar en sintonía por donde va a crecer el mundo. El mundo va a crecer acá y acá. Aún en las actividades más primarias ha crecido y se han desarrollado porque se desarrolló esto. Para los que no están mirando, están escuchando la radio entre la frente y la nuca y la sien. No hay misterio. Entonces, allí donde nosotros tenemos que profundizar, y de nuevo, el ecosistema que se ha generado es un buen ecosistema público-privado. Lamentablemente, se incumplen compromisos. Yo en la campaña pasada fui candidato a presidente y firmé un documento de la Academia Nacional de Ciencias con Tabaré Vázquez, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, que quien fuera electo presidente de la República iba a destinar el 1% del producto a la investigación. Pasteur, Clemente Estable, Facultad de Ciencias, el INIA. Tenemos allí una posibilidad de generar un sistema de investigación de primer nivel mundial, porque el uruguayo que tiene acceso en el mundo se destaca. Anda un chiquilín acá, que es esas cosas lindas del país, que se llama Mauro Costa Matioli, es de Tala. Está hace años, un chiquilín de mi edad, un poco más joven. Ah, está muy bien. Y creo que ahora me llamó el primo que está en Tala ahora, vino a visitar su familia. Pero él está desarrollando vacunas contra el cáncer en Canadá. Esos uruguayos que andan a lo largo y ancho del mundo, investigando, estoy seguro que se morirían de ganas o de volver a Uruguay, o en este tiempo que el elemento físico ya se desdibuja, de participar en proyectos de investigación que tengan centro aquí en Uruguay. Hace poco tiempo estuve reunido con el presidente del BID. Vino a Uruguay hace unos meses, se reunió con Tabaré Vázquez, se reunió conmigo, vino con un uruguayo, con Fabricio Perti, y están empecinados en algo que hace mucho tiempo que me viene dando vuelta a la cabeza, que es la llegada de universidades de primer orden mundial, en este caso Estados Unidos, a posgrados y doctorados en materias específicas de ciencia y tecnología. El lugar que uno a priori elige es en Punta del Este. Punta del Este debe ser el lugar del mundo donde se tiene la mejor infraestructura, más ociosa durante la mayor cantidad del año. Y eso genera llegada de estudiantes, llegada de profesores, genera un spin-off de cultura, de conocimiento, de atracción, que eso que hace después es tierra fértil, es un nido para depositar emprendimientos de todo. Hablando de educación, el otro día, anteayer, se lanzó el libro 11 Rounds de Alfredo García. Ya le dije que le iba a pelear el 12 en octubre y el knockout en noviembre. Él dijo por la radio en Oriental hace un rato lo contrario. Pero sí, bueno. Bueno, aparte no fue con un periodista, fue con un militante del Frente Amplio. Sí, o sea, fue a cara descubierta. O sea. Periodista, militante del Frente Amplio. Sí. No, pero en esa conversación que hablan de muchos temas, entre otras hablando de educación, y habló de la posibilidad de, no sé si colocar examen de ingreso o por lo menos limitar el ingreso o poner un filtro de ingreso a la universidad a través de los mejores, etc. Eso ya le generó réplicas, o sea... Cualquier cosa que yo diga, es más, esta nota ya está, alguno la está anotando, dando vuelta a las palabras, leyéndolas al revés para darme un palito. Bueno, pero le comento... Ahora le tocó cobrar a Azucena estos días también. Le comento para que... Arim, el rector, dijo que era una propuesta elitista que iba en línea Arim estuvo reunido con la línea neoliberal. ¿Cómo la ve? Y usa todo el manual. Elitista, neoliberal, le faltó oligarca y alguna otra cosa más. No dijo eso. Yo estuve reunido hace 2 semanas con Arim. Una muy linda reunión. Está Pablo da Silveira, estabas vos, Azucena, y Arim vino con 2 personas más, una muy buena reunión.
Y no sé si yo no hablé de este tema. Tengo la sensación de que el tema sí, porque yo hablé de la Facultad de Geología. En la Facultad de Geología había cupos. Es más, en el ICEF hay cupos. Recién Diego Escudor me nombraba en materia de arquitectura. Hay cupos. ¿Qué son los cupos? Bueno, ya me sigue diciendo, ¿hay una lista de cupos En las privadas está hablando. No, señor. A geología no está No, bien. señor, no, señor. Estamos hablando de la Universidad de la República. O institutos públicos. ¿Por qué? Porque el mundo va rumbo a necesitar determinadas profesiones. Y la Universidad de la República, que es financiada por todo el país, por gente que no va a pasar nunca ni siquiera por la puerta. Yo estudié en una universidad privada. Mi hermano es economista en universidad pública, gratis, como cualquier hijo vecino. La propuesta es establecer cupos. No, yo no. A ver, hay otras facultades. En la carrera de diseño y arquitectura hay cupos, pero de la peor manera, por sorteo. Bueno, estábamos hablando de eso. Ni siquiera es una propuesta. Es una charla de 11 round. Filosóficamente, yo estoy de acuerdo que el Uruguay tiene que decidir qué profesionales necesita. La sociedad, cuando va a formar profesionales, le dice, mira, tenemos un exceso, yo qué sé, de abogados, y no tenemos geólogos. Uruguay no tiene biólogos marinos, oceanógrafos, lo que yo quería hacer, mi sueño frustrado, cuando sea grande voy a ser oceanógrafo. Y allá está el mar para nosotros. Entonces, las políticas de Estado pueden llegar ahí, pero no se preocupen porque hay autonomía en la Universidad de la República, así que esto es una opinión. No es un planteo concreto que está haciendo. Es una conversación de una concepción filosófica sobre el futuro de las carreras y las ocupaciones. Una pregunta que puede ser un poco general. Pero en este momento están cortando lo que yo te dije, lo están cosas y mañana... Claro. No, porque lo que es increíble, discúlpame porque esto es como el cuento de la rana, ¿no? Del agua hirviendo, del agua tibia que se va calentando. Nos hemos ido acostumbrando a que en Uruguay se hagan cosas, se den cosas, que si nos se lo hubieran dicho de primera se hubiera choqueado. O sea, que hoy un gobierno haya abandonado su tarea, se haya puesto en campaña con ministros pagos por el pueblo para que le transformen sus vidas, para sostenerse en el calor del poder que terminó siendo un fin en sí mismo, y que en eso se prenda la presidencia de la República con el portal oficial publicando mentiras y falsedades de un ministro, eso en el país nunca había pasado. Y más que una crítica es un compromiso a no parcializar la institucionalidad nacional, porque tiene que ser para el bien de todos y no para alguien que se quiere quedar en el gobierno. ¿Abandonó su tarea o hace su tarea y al mismo tiempo hace proselitismo? No, abandonó, no me equivoqué de término. ¿Sí? El ministro que es burro dijo que digan que mentí. Astori está sentado en la tribuna hace un año diciendo lo que hay que hacer que no hace. Rascando la lata. La última rendición de cuentas, el gasto de 112 millones de dólares, si la anterior, la penúltima, lo terminó pagando, entre otros, los intereses que pagan los jubilados en los préstamos del Banco República. Y después dice, hay exceso de funcionarios públicos, hay que cumplir con el 2 de cada 3, mintió, no cumplió, ingresaron más funcionarios públicos, nos preocupa la inflación, nos preocupa el déficit, aumenta el déficit. ¿Hay exceso de funcionarios públicos? En algunos ámbitos sí, no me cabe la menor duda. ¿Y qué hay que hacer para eso? Propuesta página 6 o 7 de nuestra agenda de gobierno. No todos la No. Nosotros planteamos, es más, somos muy cuidadosos en la propuesta. Estamos hablando del no llenado de 21% de las vacantes. 21, ¿no? Corregime si. 21% de las vacantes. Es un ahorro de 100 millones de dólares al año. Y ahí surgen, van a resentir las áreas sensibles. Las áreas sensibles en las vacantes hacen el 57% de lo que estamos hablando.
quedan 43. Obviamente, cuando ayer el diputado Lema en el PIT-CNT nos decía que para controlar y para los inspectores en lo que hace a la salud en todo el país hay 18, uno dice notoriamente estas prestaciones no pueden ser controladas por 18 personas. O sea, los equilibrios. Uruguay en estos años llenó un estadio centenario. Más recursos humanos no significa mejor gestión. O sea, más gobierno no es sinónimo de mejor gobierno. El contraargumento habitual de eso es, bueno, lo que pasa es que se entró en áreas sensibles, policía, maestros, o sea, educación y salud. Y entonces le atribuyen, entre otros a usted, que lo que quiere es cortar en las áreas sensibles. De nuevo, un discurso panfletario. Bueno, yo tengo la verdad. Pero vamos a hacer un análisis. A mí me gusta manejar elementos objetivos. Obviamente muchos, cuando es mi pensamiento, subjetivo, pero analicemos objetivamente. El presupuesto de la seguridad pública en el 2005 eran 200 millones de dólares. El presupuesto de la seguridad pública en el 2015, 800 millones de dólares. Se multiplicó por 4 en 10 años. Hay más policías por habitante en Uruguay que casi todos los países de América. ¿Alguien en Uruguay puede decir que se siente 4 veces más seguro? Cuando uno ve en el área de la educación, y ya no estoy hablando solo en los desconcentrados, no estoy hablando tampoco en el CODICEN, estoy hablando en el Ministerio de Educación y Cultura, la cantidad de programas que hay, que no cumplen ningún fin ni ningún rol, habla de que el gobierno está gastando y realmente nos está llegando a... ¿Que te ayudo? Te estoy bichando la computadora. No, estoy viendo las preguntas porque alguna de la gente vamos a meter también. Dale, ya me desconcentraste. No, estábamos... Estoy cansado, me desconcentraste. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema polémico, que es ¿qué va a ser lo fundamental? Una de las cosas que le critican, así en grandes rasgos, es la ley o el proyecto de ley de urgente consideración. Y usted te voy a decir las 3, 4 puntos concretos que va a tener la ley de urgente consideración. No, es que ahí está el gran disparador de esto, Alfonso. Es increíble. ¿Cómo fue que dijeron? Esta ley es inconstitucional. Dije, obviamente no pueden estar hablando en serio, porque el artículo 168, numeral 7 de la Constitución, establece como competencia exclusiva del Poder Ejecutivo el envío de una ley de urgente consideración. Y después dije, no, estos hombres no están hablando de la ley, están hablando del contenido. Y digo, ¿cómo van a saber el contenido si el contenido es inconstitucional si no lo conocen? Y le faltó además analizar un poco el pasado reciente. Esta ley, desde el 85 a la fecha, se aplicó 13 veces. 6 veces en gobiernos del Frente Amplio. O sea, es muy ridículo los argumentos que usan para descalificarlo. Y te quiero decir por qué está este proyecto de ley en nuestro programa de gobierno. Es más, es el corazón del gobierno. Vamos a darle más importancia si le dan más palo todavía. Asume una nueva administración después de 15 años de Frente Amplio, auditorías mediante, que obviamente yo no puedo empezar un gobierno si no hago auditorías, dependerá de la apertura de la transición. Voy un poquito para atrás, te aburro un poquito, pero te digo cuál es la película que nosotros... No me aburre. Hubo mucha información confidencial en este gobierno, en muchos temas. ¿Van a investigar allí? Te voy para atrás. 24 de noviembre, balotaje. Vamos a ver la película que yo quiero ver, que nos toca hacer un gobierno con un acuerdo multicolor de 4 o 5 partidos. 25 de noviembre, lunes, 3 de la tarde. Ingresa el presidente electo con la vicepresidente, con un equipo a la torre ejecutiva a iniciar la transición. No podemos perder tiempo. Ya la formal, la transición la arrancará antes. Digo yo, no sé. No, ¿cómo va a arrancar antes? Usted dice el otro día. El lunes 25. Al otro día de Mal la dormido. elección. Al otro día de la elección. Y les dejo a las 3 de la tarde para que ninguno se me queje de que no puedo estar un rato con la familia. Igual con la adrenalina. Estaba pensando en el 1 de marzo. No, ¿viste? No, el lunes tiene que ir más rápido. Si el 1 de marzo... Claro.
ya estamos fritos. El 1 de marzo tiene que prender las luces y tiene que arrancar el gobierno. Sí. Y ahí es mano el presidente saliente. Si el presidente saliente hace así y abre toda la información, las auditorías no van a tener por qué ser tan profundas. Y creo que le va a ahorrar un tiempo importante al país. Si empiezan a no mostrar todos los datos y no leer todo, las auditorías serán más profundas. Que no son auditorías de cacería de bruja, acá no es saber a quién la macaneó, quién no. A ver, si hay irregularidades, a la justicia y que la justicia se ocupe, nosotros no tenemos tiempo para eso. No hay que tener sentido de revancha, nosotros tenemos sentido de futuro. Auditorías. Y al mismo tiempo, perfeccionar el instrumento de la ley de urgente consideración, que te voy a contestar por qué nace. Porque el gobierno que viene, si no, tiene que esperar casi un año sin presupuesto. Primero, que nos va a matar la ansiedad. Y segundo, que el Uruguay necesita señales rápidas de que hay un proceso de cambio. ¿Y cuál es la herramienta que la Constitución, que este contrato social tan lindo que tenemos, nos da? La ley de urgente consideración. Se dice que lo que no se hace en los 2 primeros años es difícil hacerlo. Viene demasiado 2 años. Bueno, siendo optimista. ¿Por qué, Alfonso? Se empezó a usar la palabra crisis. Hasta el gobierno se le está escapando la palabra crisis, ¿no? Es un concepto muy amplio. Pero yo sí creo que además de los elementos materiales, el Uruguay tiene una crisis de confianza. Y la crisis de confianza, ¿qué hace? No genera esperanza. Y si no hay esperanza, no hay apuesta al futuro. Y te hablo desde un productor rural, un comerciante, un industrial. Si no piensa, esto lo explica muy bien Harari en su libro Homo Sapiens, si no piensa que el futuro va a ser mejor, se retrae, no invierte. Es más, el crédito nació cuando el ser humano se convenció de que el futuro iba a ser mejor que el presente. Con lo cual, las urgencias que un gobierno demuestre, aún antes de asumir, y el camino que uno le vaya construyendo, yo le digo el Hansel y Gretel a la inversa, ¿no? Antes iban tirando miguitas para atrás, hay que tirar hacia adelante para ir mostrando el camino de hacia dónde vamos. Eso genera confianza, y la confianza genera esperanza, y eso es un estímulo para el progreso y para la economía. Con lo cual, la ley de urgente consideración es una especie de reloj suizo que no tiene una cosa, tiene un listado de cosas. Son 300 artículos. No, los 300 no. Si querés te los cuento. No, pero el corazón del corazón. Son 300, o sea, los 3, 4, 5 temas que ataca. 300 artículos, que es más, le hemos pedido a mucha gente, y aquí lo pido de vuelta, se lo pedí ayer al PIT-CNT, que si tienen aportes legislativos que de alguna manera transforman, mejoran, sueltan maneas, empujan, algunos sectores allí pueden ir. Que obviamente no es un proyecto estable y redactado, porque va a depender mucho de lo que hablemos con los otros partidos de oposición. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que va a la ley de urgente consideración? Lo más importante. Lean nuestro programa. Bueno. No, pero tenemos al candidato a Cámara del 3, 4, la ministra, posible. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando hablan de temas ocultos, yo me da ganas de imprimirle el programa de gobierno a cualquiera y digo, lee acá está. Pero si decimos las 2, 3 grandes líneas a las que ataca. No, es que no hay 2 o 3 grandes líneas. Por ejemplo, la regla fiscal. Bueno, eso es un tema importante. Por ejemplo, la gobernanza en la educación. Por ejemplo, la agencia... Cuando hablamos de gobernanza de la educación... Bueno, ahí tenemos algunos matices con otros partidos de la oposición. Básicamente el gobierno en la educación. Yo tengo una posición, en mi partido hemos consensuado, he escuchado a otros partidos que uno espera estén en la coalición que tiene algunos matices, aunque tienen... La columna vertebral es EDUI 21, que ha sido una bendición para el país, ¿no? Que gente de distintos extractos, de distinta ideología, con expertise educativo, en todos los ámbitos, le regale a Uruguay un libro abierto, es una cosa digna de ser elogiado. Ahí está la columna vertebral. Y en la gobernanza, que no estarían los sindicatos. Bueno, esa es mi posición. Sí. No es la posición... Sí vos quizás, pero no voto. Bueno, esa es la intermedia. Pero también la conformación de los desconcentrados. La Agencia de Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas. ¿Qué es lo que pasa hoy en los procesos públicos?
no se trata enfermos, se hace autopsia. Viene la Auditoría Internacional, viene el Tribunal de Cuentas, dice, está muerto y se murió por esta razón. Bueno, nosotros no queremos tener más muertos. Nosotros queremos que una vez que se dispara un proceso administrativo, una política de Estado, ya sea en una obra de infraestructura, ya sea en un proceso de excelencia, ya sea en cualquier ámbito, que haya un seguimiento. Y esta Agencia de Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas está sentada al lado del Presidente de la República. La integra el Ministro de Economía, el Director de OPP, el Prosecretario de la Presidencia de la República, en el Consejo Directivo. Vamos a centralizar las unidades de compra del Estado, hay 2. Eso también puede ser fruto de la ley de urgente consideración. Hay que ver si no se pasa al ámbito presupuestal, ahí hay un fino límite. La derogación de la obligación financiera, no de la inclusión de la obligación financiera, y podría seguir. La legítima defensa policial. Acá en el auditorio hay varias preguntas, casi varias van en el mismo sentido, ¿no? Puedo leer una como síntesis que dice: Uruguay está actualmente considerado un país caro en materia de mano de obra para empresas multinacionales. ¿Cómo ve el camino para que podamos mejorar la competitividad en ese sentido? Voy a poner un ejemplo que salgo de lo general a lo particular. Hace 1 año y medio, 2, hubo un conflicto grande entre los arroceros y los camioneros. Y yo empecé a ver y reunirme con camioneros, con arroceros, y en un momento dije, este conflicto está equivocado. Este conflicto está mal. Porque se están peleando 2 que deberían estar juntos discutiendo contra el Estado. ¿Qué era esa discusión? Las tarifas de los fletes. Y en realidad las tarifas de los fletes, y acá viene porque fui a lo particular, estaban impulsadas no por una vocación de los camioneros de lucrar más, estaban impulsadas por los costos de transportar. O sea, la ganancia era la misma, simplemente que los costos se habían aumentado. Gran parte del tema de la mano de obra está vinculado al costo país. O no tenemos una cantidad importante de salarios en Uruguay que no llegan a la canasta básica. ¿Y cómo atacamos el costo país? ¿Y costo país? Y bueno, shock de austeridad. El tan criticado shock de austeridad, que es el que en realidad va a transformar la posibilidad de que el Uruguay se vuelva competitivo en muchos ámbitos. Mejorar la calidad del gasto, básicamente. Primero ahorrar, literalmente. 900 millones de dólares al año. Azucena Arbeleche, que está acá conmigo, que es muy mesurada en sus compromisos, es muy puntillosa, se animó hasta poner en el programa de gobierno, si mal no recuerdo, que era una estimación muy conservadora de lo que podemos ahorrar en un año. Cuando tú ahorrás, supone que tenés menos recursos, con lo cual supone que tenés que optimizar esos recursos. Y ahí tiene que haber una dedicación de un gobierno que esté arriba de cada ingreso, de cada inciso, de cada dirección. Yo tengo una cierta admiración por los anglosajones en ese sentido. Los anglosajones siguen cada peso adentro del Estado y ven en qué se los devuelven. Bueno, en Uruguay hay como una vez que entra el Estado ya es de todos, en realidad no es de nadie, y nos encontramos con políticos que han jugado a ser empresarios en estos años, con los dineros de la gente. Tenemos un horno de 80 millones de dólares creciendo entre los pastizales, tenemos un tren de los pueblos libres herrumbrándose en algún lugar del país. En Argentina, creo. Tenemos emprendimiento, tenemos los pilotes de la regasificadora flotando no clavados en la bahía de Montevideo. Tenemos un avión en un colegio de Punta del Este. Tenemos los combustibles más caros de la región, por veleidades de un vicepresidente de la República que por primera vez en la vida tuvo que renunciar en nuestro país, y eso suma en el entorno de 1.000 millones de dólares. Así que aquí nadie me venga a decir que el Uruguay no puede ahorrar. Se puede, no solo se puede, sino por respeto a los uruguayos se debe, porque le cuesta mucho a los uruguayos. Y el alza en la mano de obra está dada por lo que cuesta vivir. Porque no es cuánto ganás, es cuánto necesitas para vivir.
Por eso hay salarios en otros lugares del mundo que son más bajos con respecto a los nuestros, pero para vivir es mucho más de lo que se necesita en nuestro país. Y por eso tenemos hoy un jugador que entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo, tenemos un jugador que es el Estado, que está incidiendo desde las actividades más primarias a las otras en la vida diaria. Por supuesto que uno tiene una conciencia social e integradora. A mí me encantaría formar parte de un gobierno que el salario real aumente de manera muy fuerte y que eso haga a la productividad de las empresas y que eso haga a la instalación de emprendimientos y que eso haga a la inversión de los emprendedores nacionales que tienen plata fuera del país en estos años, porque han visto que su dinero les rinde más afuera y que lo traigan al país. Esa es una pregunta que tengo anotada. ¿Cómo hacer para que el inversor extranjero, y sobre todo el uruguayo que está invirtiendo en Paraguay, por ejemplo, en Bolivia, vuelva? Una de las quejas que se produce acá, también me la transmiten, es que es caro para un empresario, cualquier emprendimiento, de un kiosco hasta una fábrica. ¿Cómo se enfrenta a eso y cómo se atrae de vuelta a los inversores? Y el grande que tiene capacidad financiera, por lo general, ¿no? Sí. O sea, el grande te dice, este año pierdo y gano el que viene, o pierdo 2 y la... ¿Y cómo se enfrenta? El chico pierde 6 meses y cierra la cortina porque tiene el BPS, la DGI, los proveedores y está frito. Bueno, ¿qué propone para enfrentar eso? Y si no, te invito a la frontera. La frontera, hoy lamentablemente, con la diferencia del tipo de cambio, están dejando el tendal. Y allí de nuevo, ahora voy a lo tuyo, allí de nuevo la urgencia de las medidas. En octubre del 2015 al gobierno le propusimos 8 medidas de política frontera. 8 medidas puntuales. No las aplicó. Cuando las aplicó alguna de ellas tarde, ya estaba el tendal. Entonces, notoriamente, para que la gente invierta hace falta muchas cosas. Y yo creo que no es solo un estímulo del rédito económico. Yo no creo, salvo el más frío empresario que solo puede pensar en el dinero, tiene una vocación de generar no solo recursos, tiene una vocación de generar efectos positivos en el entorno. Hay algo más que te mueve. No estoy hablando simplemente de altruismo. Es porque cuando uno vive en la comunidad y quiere mejorar la comunidad. Yo parto de la base de que un empresario le gusta quiere ver a sus empleados mejor, que progresen. Yo entiendo así la vida, no la entiendo como un conflicto. Por supuesto que hay de todo tipo y por supuesto que el Estado tiene que estar para garantizar que esas relaciones sean justas. Usted dijo no le creen, por eso, que se va a imprimir por eso en Derecho sí. Nos enseñaba el indubio pro operario, que es, en caso de duda, fallar, inclinarse a la parte más débil de la relación. Y eso es así. ¿Y qué medidas? Bajar el costo del Estado en lo que hace a las tarifas, en lo que hace a los combustibles, y la apuesta que hoy podemos hacer, porque el Uruguay va a terminar comprometido económicamente, es una apuesta a las MIPYMES. Allí en los beneficios tributarios van a estar básicamente las MIPYMES. Y después, el otro lado de la punta del negocio, lo hablamos hoy más temprano, es tratar de derribar los 270 millones de aranceles que el Uruguay paga a lo largo y ancho del mundo. Allí es la batalla que hay que dar. Insisto, será con nichos, será con cuotas, pero hay que ir a percutir sobre eso. Nos quedan 10 minutos y muchos temas, pero yo le decía, y usted dijo temprano, hay cosas que le están esperando para pegarle, y cosas que parecen no creerle. Hoy de mañana... ¿Quién no creerle? Es muy difícil hablar en nombre de la gente también. No, digo, dirigentes políticos con ese criterio, del oficialismo. Bueno, o el PIT-CNT. Están prendidos allí del No, poder. pero el PIT-CNT me refiero a un caso concreto. Después el PIT-CNT dijo, no me creen, me voy a tatuar que yo voy a mantener el Consejo de Salarios. Los consejos de salarios. Tengo una vocación de tatuarme de adolescente y nunca me tatué, así capaz que sea el momento. Zafé toda mi adolescencia sin un tatuaje, capaz que de viejo me pongo... ¿Cómo le fue en el PIT? Bien. 2 horas 40. Ni en la reunión sindical más intensa. ¿Los convenció de que no va a derogar los consejos de salarios? Ellos saben que es así. Ellos saben que es así. Lo tienen clarísimo. Yo tengo buen vínculo. Obviamente saben, y ahí se los dije, que hay cosas que no estamos de acuerdo.
Yo no voy a gobernar ni a favor de los empresarios ni a favor de los sindicatos. Yo voy a tratar de ser justo. De eso se le pide a un gobierno, que sea justo. Lo que sí quiero terminar es con esa concepción que es más vieja que el agujero del mate, que es dividir para reinar. Unos contra otros. Estos gobiernos son especialistas en eso. Algunos con más condecoraciones, como el presidente Mujica. Algunos más tibiamente, como el presidente Vázquez y su elenco. Yo creo que hay que terminar con la teoría del conflicto. Tan es así que en nuestro programa, Alfonso, tenemos la generación de un consejo técnico permanente, que van a participar las cámaras empresariales, los sindicatos que representan a muchos trabajadores, no a todos, pero a muchos, y el gobierno para pensar el trabajo del futuro. Tenemos el INEFOP, que es una buena creación, que tiene recursos, que tiene que estar siendo usado para reciclar trabajadores de nuestra edad, que tienen que prenderse en el mundo moderno, porque si no quedan fuera de la Troya. Otra cosa que le discuten es lo del ajuste. No va a haber ajuste. Bueno. Perdón. Yo dije ahí que estoy en contra de las ocupaciones. Lo dije en el PCNT, ellos ya lo sabían. Yo no puedo ir al PCNT a poner cara que yo no fui. No. Está a favor del derecho de huelga, pero no entiende la ocupación como una Pero aparte se ha desvirtuado. No digo que abunden, pero sobran ejemplos de ocupaciones hechas por una gran minoría de los trabajadores. La mayoría quiere trabajar y unos que gritan más no quieren trabajar. No, señor. La ocupación no. Porque atenta contra el derecho de propiedad y atenta contra el derecho al trabajo. No va a haber ajuste fiscal. Definime ajuste. Ajuste fiscal, no va a haber. Pasa que ahí entramos en la semántica. Y si te contesto lo que te tengo que contestar, hay algunos ya del gobierno anotando. Han dicho que no hay ajuste fiscal. No hay aumento de impuestos. Bueno, está bien. Es una definición. El ajuste fiscal tiene otra. No va a haber aumento de impuestos. El ajuste fiscal se asume que es aumento de impuestos. En realidad, desde ese punto de vista. En realidad, bueno, no hay. No hay. Bueno, un par de preguntas más de coyuntura. Dale. Ayer se conoció una nueva encuesta de Opción Consultores que coloca a Manini Ríos y su partido como tercero. Por encima, las urnas hablarán, ¿no? Obvio. Usted ha sido muy cauteloso con Manini, ¿no? Como lo ha sido con Argentina ahora, con Alberto Fernández, con el actual presidente, de no meterse. Puede llegar a tener, según la interpretación de ayer, puede llegar a tener 4 senadores. Puede llegar a resultar una pata imprescindible dentro de una coalición, digamos. Alfonso, soy prudente porque quiero ser presidente de la República. Y quiero conformar gobierno. Y quiero ser un buen presidente de la República. Y para eso, obviamente, hay que trabajar la prudencia y la paciencia. Y uno cuando empieza a escalar en la pirámide jerárquica política, y hay algo que tiene, es más obligaciones y menos derechos. Tenés menos responsabilidades, y menos privilegios. Y obviamente que uno ya no es libre de decir lo primero que se le viene a la cabeza. Lo que no quiere decir dejar de ser genuino, tú sabes que yo lo soy. Simplemente trato de ser prudente. Desde que el Partido Nacional eligió a su candidato el 30 de junio, que elige su fórmula esa noche, varios perdieron apuestas, asados a lo largo y ancho del país, que estaban todos alquilando balcones y comiendo popa a ver cómo nos peleábamos los blancos. Todavía alguno capaz que no lo pagó todavía. Dimos una sorpresa, no porque no tuviéramos diferencias, que las tenemos, no hay que tapar el sol con un dedo, simplemente porque asumimos el momento que estamos viviendo. La responsabilidad del momento habló de que un partido político, que sus dirigentes, si asumen el desafío, nos teníamos que poner de acuerdo. Que eso no quiere decir que somos todos íntimos amigos. Simplemente que primó el deber ser. Enseguida, yo empecé a hablar de una coalición multicolor bien amplia. Es más, ando por el país con los 4 programas de gobierno de los 4 partidos subrayados y leídos por el equipo nuestro técnico y por mí. Y está inundado de coincidencias. ¿Hay diferencias?
Obvio, somos distintos ¿Cuatro partidos? Blanco, Colorado, Cabildo Abierto, Partido de Independiente. la Gente, Partido Partido Independiente. Independiente. Y si 5. me apurás, tengo muchas coincidencias con César Vega en temas ambientales. ¿Y con Martínez en algunas cosas? Martínez es el Frente Amplio. Bueno, sí. Y como yo creo que el gobierno que hay que suplantar es el gobierno del Frente Amplio porque hizo las cosas mal, Martínez, con el cual yo no tengo ningún tipo de problema personal, tengo buen vínculo personal, encarna el futuro del Frente Amplio, encarna la historia del Frente Amplio. Y es lo que yo creo que hay que transformar y cambiar en nuestro país. Es imposible que yo pueda tener acuerdos de gobierno con el Frente Amplio. Acuerdos de gobierno, definamos. Uruguay tiene un régimen de presidencialismo atenuado o semipresidencialismo según su constitución. La realidad nos va a llevar a un parlamentarismo 3.0. O sea, el Parlamento va a cobrar una importancia enorme. La vicepresidente va a hacer horas extras, porque va a tener que dialogar, va a tener que convencer, va a tener que cohesionar, va a tener que estar. Es una persona de paciencia y buen humor para mantener abrocolada una mayoría que tiene un correlato en el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo con buena presencia política, un Poder Ejecutivo que no sea un Poder Ejecutivo que consulte, tiene que ser un Poder Ejecutivo que decida. Yo quiero a los líderes de los distintos partidos en el Poder Ejecutivo, o en su defecto gente muy cercana que tenga capacidad de decisión. Y para aproximarnos a eso que hay que hacer, y siéntese todo el mundo en la mesa. Yo no te puedo decir vos sí, vos no, vos sí y vos no. ¿Y quién soy yo? El Frente no. Bueno, obviamente estoy hablando de los partidos de la oposición. ¿Por qué? Porque la esencia de la representación está basada, entre otras cosas, en la capacidad que tenga un gobernante de representar una mayor diversidad. Pero en la búsqueda Si esa mayor diversidad está disponible, ¿por qué me voy a amputar y achicar una coalición? Las coaliciones no son basadas y sostenidas sobre identidades ideológicas o filosóficas. Justamente la esencia de una coalición, ¿qué es? Nosotros que pensamos distinto, nosotros que tenemos programas distintos, nosotros que votamos candidatos distintos, nos ponemos de acuerdo en qué, en cosas prácticas, ¿para cuándo? Para el futuro. Y ahí que entra una coalición. Pero más allá de la coalición se puede buscar políticas de Estado con el Frente, por ejemplo, en Sí, por educación, supuesto. etcétera, etcétera. No se puede, son necesarias. Es más, una crítica que nosotros hemos hecho al gobierno es que en política exterior arranca solito y no representa al país. Por supuesto, yo creo que la tradición histórica es cuando hay políticas que exceden un término de gobierno, un periodo de gobierno, tener una cohesión política, una cohesión social lo más amplia posible. La integración del Frente Amplio en los organismos de entes autónomos, servicios descentralizados, desconcentrados. No, esto no quiere decir amputar nada. Simplemente cuando uno piensa en una cohesión de gobierno que va adelante con un plan, notoriamente no estoy pensando en el Frente. Hago 3 finales, estamos en los descuentos. El cuarto árbitro me levantó 4 minutos. Unas reflexiones breves. ¿Qué le dejó la identificación de los restos de Eduardo Ledo? Padre de un periodista que usted conoce mucho, ¿no? Sí, lo conozco, Gerardo. Uno en la vida comete errores, ¿no? Y a medida que uno va avanzando en tema de responsabilidad, trata de cometer menos errores, porque los errores ya no tienen consecuencias personales, tienen consecuencias en la sociedad. En el año 2014, obviamente como me inspira todo lo que yo hago, que es de manera positiva, una pregunta en un canal, me preguntaron sobre el tema de las décadas pasadas. Y yo dije que había que dar vuelta a la página. La pregunta siguiente del periodista es, bueno, entonces no va a seguir buscando los desaparecidos. Y yo dije, no. Programa grabado. Creo que era grabado, sí. Yo salí de ahí y la verdad que me sentí muy mal.
personalmente mal. Y levanté el teléfono y llamé a 3 personas. Hijo de detenido desaparecido. A pedirle por anticipado disculpas. Por suerte, estas 3 personas con las cuales mantengo un buen vínculo me hicieron sentir un poquito mejor. Y uno tiene que desandar caminos cuando se equivoca. Yo he estado reunido con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Me reúno la semana que viene también. Reunido en privado y la semana que viene que ellos piden una reunión que es pública. Y también tengo diálogo con hijos detenidos desaparecidos. Y lo primero que hice, yo estaba volviendo de 33 cuando me enteré, fue comunicarme con Gerardo. Que me imagino que esa familia tenía ese día sentimientos muy encontrados. Y uno no puede tratar de ponerse en los zapatos, o mejor dicho, debe de tratar de ponerse en los zapatos de aquellos que no saben el paradero de sus familiares, aún imaginándose las cosas peores. Concluyendo, si yo soy presidente de la República, voy a colaborar en todo lo que pueda para que llegue paz a esa familia. Un par más chiquito, siempre tenemos un par más. ¿Qué le dejó el debate con Martínez? ¿Aportó o no aportó? Sí, a mí no me gusta esa estructura de debate. Yo creo que una vez que subís al ring, subís al ring. Esa cosa tan... Y sí. y donde no pueden Claro. conversar entre ustedes. Claro. A ver, si la ciudadanía opta porque Daniel Martínez y quien habla vayamos a un balotaje, te anticipo hoy acá, te tiro una primicia, ¿sí? Vamos a pedir que el debate sea abierto. Abierto. Con un juez ahí, pero abierto. O sea, que puedan estarse replicando. Exacto. ¿Y ese formato con tantos periodistas? Bueno, ese es tu gremio, yo no me voy a meter. No, bueno. Está muy bien. Tengo muchas más preguntas. Una es un tema que no estuvo presente y alguna de las personas de la audiencia pregunta, es larga el tema. Y sí, pero siempre me hacen las largas al final. Ya la conocen, ¿no? Ya se sabe, pero dice, ¿por qué dice que la gente se puede sentir más segura o se va a sentir más segura en un eventual gobierno suyo que ahora? Estamos hablando de seguridad pública, ¿no? Sí, sí. Porque cuando yo estudiaba Derecho, nos enseñaron lo que era un poder deber. Un poder deber es un derecho-obligación entrelazado. El ejercicio de la autoridad es un poder deber. La falta de ejercicio de la autoridad legítimamente obtenida o concedida por el pueblo atenta contra la justicia social. Justo me haces esta pregunta que tiene un desarrollo un poquito mayor. Voy a tratar de contestarla en poco tiempo, pero ¿por qué surgen los gobiernos? ¿Por qué surgen los estados? ¿Por qué surgen los poderes? La primera organización de los individuos, la aldea. Porque necesitaron una estructura en la cual se haga justicia. ¿Quién ganaba siempre ante la ausencia de gobierno? Siempre el más fuerte. Siempre el más fuerte. Surge desde que el individuo empieza a considerar al prójimo no solo el sanguíneo, sino a interrelacionarse pacíficamente con la especie, desde que por suerte Hobbes perdió y el hombre no es el lobo del hombre, la necesidad de cuidado al otro. Y la comunidad dice, nosotros te damos un mandato para que hagas las normas, tú para que hagas de juez, tú para que ejecute determinadas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ausencia del ejercicio legítimo de la autoridad es injusto socialmente, porque el fuerte se defiende y el más débil siempre paga los platos rotos. En total, siempre la población, de alguna manera, sufre esa ausencia de autoridad. Si yo soy presidente de la República, voy a usar la autoridad al amparo de la Constitución y la ley, pero se va a notar. Y notar es ser justo, y ser justo que es cuidar a la gente de bien y castigar a la gente de mal. Hoy hay una impunidad creciente en nuestro país. Además de que ha bajado la percepción de lo que está mal. Hay cosas que estaban mal ayer, que están mal hoy y que van a estar mal mañana.
Y la percepción del mal ha sido colaborada desde las esferas más importantes. Gobernantes irresponsables como el presidente Mujica, que se jactan y dicen alegremente que las cosas más lindas es haber entrado con una 45 a un banco porque todo el mundo te respeta. ¿Qué podemos esperar de un chiquilín que está a la duda, está en un proceso de anomia, ¿no? Ausencia o conflicto de normas, lo que me enseñaron o lo que en la esquina paga, cuando el más importante, el que fue más importante en Uruguay te dice ese tipo de cosas? O sea, hay que recuperar el orden, y el orden se recupera en la cadena de mando, el orden se recupera en la defensa de la policía, el orden se recupera en el cuidado del que nos cuidan, y claramente que haya una información horizontal en todo el país, que a la delincuencia el 1 de marzo se le termina el recreo, porque tenemos herramientas, tenemos instrumentos, tenemos inteligencia, tenemos tecnología, tenemos recursos humanos y además tenemos la ley. Y todo eso lo va a poner al servicio de la paz.